de la vida eterna. Cuando usted va a la universidad, usted va a estudiar una carrera, a usted le dan un peso, ¿verdad? Y ese peso tiene una cantidad de materia, y esas instrucciones usted la va dando en un transcurso de 4, 5, 6 años, 7 años, y usted, después que va pasando esos años, le van dando cada materia y cada instrucción que lo hace mejor profesional. Así mismo en la Biblia, para ayudarnos en el camino de la vida, necesitamos guiarnos por la palabra de ¿qué? De Dios. ¿A qué compara San Pedro la palabra profética? Es una pregunta. ¿A qué compara San Pedro o el apóstol Pedro la palabra profética? Tenemos también la palabra. ¿Cuál es la palabra? La palabra profética más segura. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios, la Biblia, es la palabra profética más segura. Dice el apóstol Pablo que toda escritura es inspirada ¿por qué? Por Dios. Y aunque hay profecía en la palabra de Dios, pero no hay algo más seguro en este mundo que lo que dice la palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo, en la cual estar bien en hacer ¿qué? Estar como dormido. No, dice atentos a la palabra profética. Hay que estar percibido porque Cristo viene pronto. Amén. Porque ya las profecías de ese libro, que es segura, como dice el apóstol Pedro, se están cumpliendo y faltan poco por cumplirse. Por lo tanto, tenemos que estar atentos, dice la palabra de Dios. Dice Dios que tenemos que estar atentos. ¿Y cómo es que estar atentos? No solamente atentos estudiando la palabra de Dios, sino ponerla como en práctica. Un poquito allá. Como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Todo, dice el apóstol Pablo en Romanos, capítulo 3, versículo 23, que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Quiénes? Todos. Y dice el sabio Salomón que no hay hombre que no peque. Y dice el apóstol Juan en una de sus cartas que si decimos que no pecamos, decimos que Dios es que mentiroso. Entonces lo primero que yo tengo que reconocer para venir a Cristo es que yo soy ¿qué? Un pecador. Y si soy un pecador es porque estoy ¿qué? En tiniebla. Todos hemos pasado por la tiniebla y Dios nos ha llamado a su luz admirable. Entonces Dios te dice en esta noche, yo vengo a sacarte de la tiniebla. Te amo, no amo la tiniebla, no amo el pecado, pero te amo a ti. Y quiero que tú salgas de la oscuridad y traerte a la luz como admirable. ¿Qué dijo Cristo? Yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Cristo vino a alumbrar tu vida. Si en esta noche tú sientes que en tu vida ha habido algo oscuro, algo en tiniebla, hoy Dios te dice, Él es la luz. Hoy alumbrada, como dice Isaías en el capítulo 61. Tú que duermes, despiértate, porque ha alumbrado hoy la luz de Jehová. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga, es que en vuestros corazones. ¿Quién es el lucero de la mañana? Cristo Jesús. Así es la vida cristiana. La vida cristiana no es un crecimiento de la noche a la mañana, sino que es un proceso. Es un proceso de toda una vida. Usted va creciendo, como dice el apóstol Pablo, de gloria en gloria.
comunicó Dios su palabra a los profetas. Y quiero hacer un énfasis aquí. Hay mucha gente que dice, pero la Biblia fue escrita por un hombre. Eso es cierto, fue escrita por hombres. Pero, como dijo una vez un filósofo, no pudo haber sido escrita por un burro o por alguien, tenía que ser por un hombre. Porque el hombre es pecador y el hombre siente la presencia de Dios y el perdón de su pecado y puede transmitir esa grandeza de Dios a otro hombre. Y eso fue lo que hicieron los profetas. Dios hizo grandes prodigios, hizo grandes milagros a través de ellos, para que nosotros entendamos que el Dios que controla el mundo, el Dios que usó a los profetas, también te usa a ti y a mí. Entonces Dios dice, el mismo apóstol Pedro, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios fueron inspirados ¿por quién? Por Dios. Ahora bien, a veces hay mucha gente que dejan de creer en la palabra de Dios porque fue escrita por un hombre. Pero dice la palabra de Dios que sí, que fue escrita por un hombre, por los hombres, pero fueron inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, el hombre no hablaba su propia palabra, sino que hablaba lo que Dios que decía. Y si usted ve todos los libros proféticos, tanto de los libros mayores como los libros menores, usted va a ver que al principio dice, y Jehová dijo, y Jehová habló, y Jehová bendijo, y Jehová guió. Siempre el encabezado del libro decía que Jehová era quien hablaba a través de quién, del profeta. ¿Qué parte de la Biblia fue inspirada? ¿Qué parte? Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Todas las escrituras es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir como en justicia. Entonces, hay muchos que entienden que el Antiguo Testamento ya está fuera de moda y que el Nuevo Testamento es el que está de moda. Sin embargo, tengo para decirle que la misma palabra de Dios dice que Jesucristo dijo que los profetas y los salmos hablaron de él. Y si Jesucristo dijo eso, el Nuevo Testamento no estaba escrito. ¿Cuál era el libro de la Biblia que estaba escrito? El Antiguo Testamento era que estaba escrito. Entonces, todo lo que el apóstol Pablo dijo, cuando dijo toda escritura es inspirada por Dios, se refería al Antiguo Testamento como al Nuevo Testamento. Porque sí, el Antiguo Testamento estaba escrito, pero el Nuevo Testamento no estaba escrito. Ahora bien, hay muchos que dicen que el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Sin embargo, tengo la noticia con la misma palabra profética que sí, que es el mismo Dios. Hay muchas citas bíblicas que lo ponen de manifiesto, pero voy a poner dos ejemplos. Mucha gente dice que el Dios del Antiguo Testamento es el Dios malo, que mataba a la gente, que aniquilaba a los enemigos, que hacía... ¿Es cierto eso, verdad? Sí, es cierto. Pero es el mismo Dios que cuando Caín mató a Abel, su hermano, interactúa con un asesino. Todavía Caín tenía la mano sucia de sangre con la muerte de su hermano. Y Dios está hablando ¿con quién? Con un asesino. Y Dios le pone una marca, eso está en Génesis capítulo 4, a Caín, para que el que lo encuentre no le quite la vida. Y yo me pregunto en esta noche, ¿qué es eso? ¿Misericordia o gracia? Misericordia,
es el Dios del Antiguo Testamento, que aún Caín, matando a su hermano, le pone una marca para que nadie lo mate. Pero aún así, dice que los moabitas, los amorreos, Dios esperó la cuarta y la quinta generación para que se arrepintieran, y no se arrepintieron. Dios nunca va a hacer un juicio en tu vida sin aún Dios darte el tiempo de que tú reflexiones y lo sigas a Él, porque Dios es un Dios justo. Ahora, así como Dios inspiró la palabra de Dios y habló con Caín, habló con Nabucodonosor, que era un rey terrible. Si tú crees en este momento que tu vida ha sido tan terrible, Dios te dice que Dios quiere hablar contigo. Así como habló con Caín, así como habló con Adán, que cayó en el pecado, así como cayó, así Dios quiere entablar una relación, no solamente a través de la palabra de Dios, sino a través de la oración. Jesús dijo en Lucas capítulo 24, versículo 44, estas son las palabras que os hablé, aún estando ¿quién? ¿Con quién? Con vosotros. Que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de quién. Cuando la Biblia habla de la ley de Moisés, habla de los 5 libros de Moisés, del Pentateuco. Y Jesús dijo que todo lo que se cumplió, y si usted ve todo la vida de Cristo con el santuario y la vida de Cristo en su vida personal, usted se va a dar cuenta que todo se cumplió en la vida de Cristo. Dice el Salmo 22 que no se iba a quebrantar un solo hueso. Eso se cumplió. Que iban a repartir su ropa, también se cumplió. Que le iban a dar vinagre, también se cumplió. Que su sepultura iba a ser con los impíos, también se cumplió. Que de hecho Daniel capítulo 9, del 27 en adelante, tenía la fecha de Cristo venir a la tierra. Dice que de las 7 semanas que pertenecían al pueblo de Israel, a mediados de esa semana le iban a dar, que eran 3 años y medio, iban a dar muerte al Mesías. Todo lo que la palabra de Dios se cumplió en Cristo, también se va a cumplir para el tiempo de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces podemos confiar plenamente en lo que dice la palabra de Dios. Y para pensar una reunión como esta, nosotros tenemos que tener la confianza y la fe puesta en la palabra de Dios. Dios no miente, y Dios lo que dice y lo que promete lo cumple. ¿De quién testifican las escrituras? ¿De los profetas? ¿De alguien? Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis que la vida eterna. ¿Por qué hay tantas religiones? Porque la gente, la palabra de Dios dice algo, entonces la gente entiende, no, porque es que yo creo que para mi tiempo, no, es que si Dios dijo, así se quedó. Si Dios dijo algo, yo no tengo por qué estar pensando otra cosa que Dios no haya dicho. Es lo que la palabra de Dios dice. Y si la palabra de Dios dice que esa silla es blanca, yo no puedo pensar, no, porque era blanca, sí, pero es que yo creo que era como media crema. Y ahí que viene el concepto con respecto a la palabra de Dios, porque no la llevamos no solamente cuando escudriñamos, sino que la vida también nos lleva a la vida eterna, nos lleva a la salvación. Hay mucha gente que busca la verdad. Amigo y amiga, si tú has venido esta noche buscando la verdad, si la has buscado en muchos lugares, Pilato una vez dijo, ¿qué es la verdad? Y lo grande del caso es que Pilato tenía a Cristo, a la verdad, frente a frente. No puede estar pasando eso a nosotros, que tengamos la verdad ahí mismo y nos estemos preguntando por la verdad y la verdad está al frente de nosotros. Le pasó a Pilato, que tenía la verdad ahí mismo, en vivo, el Hijo de Dios encarnado, Dios hecho hombre lo tenía ahí,
y preguntó que qué era la verdad. Santifícalo en tu verdad. Tu palabra es que. Entonces la palabra de Dios me santifica cuando yo la leo en el estudio, acompañado del autor. Es el único libro. Antes es leer la Biblia, estudiarla y ponerla en práctica. ¿Cómo debemos usar la palabra de Dios? Porque dice en segunda carta a Timoteo 2:15, procuramos diligencia presentarse a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de qué, de verdad. Entonces, si Dios me dice a mí que yo debo usar bien la palabra de Dios, es porque hay muchos que usan mal la palabra de Dios. Porque si hay un bien, hay un mal. Si hay un bien uso, hay un mal uso.